Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. No es muy común observar las vías del ferrocarril a un lado de la playa. En el caso mexicano, podríamos hablar del tren, ahí por el rumbo de Manzanillo. Había una estación en ese pueblito, cercano a Armería, no tan lejano, pues, también de Manzanillo, que se llama Cuyutlán. Y es que debemos de recordar los inicios del siglo XX, ahí en el estado de Colima, donde la señal de modernidad, inconfundible para cualquier pueblo, asentamiento, ciudad, villa, metrópoli, pues era la llegada del ferrocarril. Y precisamente en esos avances industriales, quizás no había llegado otro tipo de actividad a la tranquila Colima, pero el tren sí había llegado. Y la estación de trenes del pueblo de Cuyutlán impactaba a los habitantes de Cuyutlán mismo y de los pueblos de las inmediaciones de la capital Colima, de Manzanillo, del Manzanillo de aquel momento mucho menor en dimensiones y en actividad a la que hoy conocemos. Y una estación de trenes ahí llamaba la atención por su modernidad, por un aparente refinamiento contrario a las casas de techo de paja, o de tejas en el mejor de los casos, de adobe, no de ladrillo. Y la gente caminaba. No se subía al tren. Bueno, algunos sí, y otros quedaban asombrados al observar aquellas vigas tan rectas, al observar aquellas paredes tan diferentes, tan resistentes, al observar cómo llegaba el tren y se iba aquel caballo de hierro que soltaba como si fuera un chacuaco ingentes cantidades de ese vapor negro tóxico. Pero qué diríamos, así era la modernidad para aquella gente, mucha acostumbrada a andar en burro, a caballo, a pie, en calzón de manta, y algunos que ya habitaban la capital Colima, Armería, pues que ya usaban la vestimenta clásica del occidente creciente, progresista de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX. Cierto muchacho que estaba en plena transición entre aquellas costumbres, las antiguas y las modernas, le pareció que estaba tan bonita aquella estación, que después de algunos meses de cortejar a su novia, le pareció que tendría que ser el sitio en el que se le propusiera matrimonio. Quizás no precisamente ahí dentro de la estación, un poco antes, para que a la luz de la luna y a las luces tenues de la estación fuera el escenario perfecto. Rosita, mi amor, ¿cómo ves? Te veo en la estación. Nos vemos a la medianoche, pero no en la estación. Ahí donde están esos depósitos de agua y donde está ese cazaguate tan grande. Y Rosita le contestó a Emiliano: amor, qué extraño, siempre nos vemos acá, pero bueno, lo que tú quieras. Así es que Rosita accedió por mera curiosidad. Y bueno, se acabó la actividad en Cuyutlán, tampoco era mucha. El joven acomodó sus cosas, se puso sus mejores galas, caminó rumbo a la estación
pasándose para llegar precisamente a ese punto donde quería sorprender a su amada, haciéndole quizás alguna propuesta matrimonial. La cuestión es que estaba el chico en espera. A la vista la estación. A la vista también la luna. Caminando y reflexionaba sobre lo felices que iban a ser él y Rosita una vez que se casaran. Traía el anillo de compromiso en las manos y estaba jugando con el anillo, pensando en las palabras que había ensayado, que había repetido, cuando de repente se le cae el anillo. ¡Ah, qué caray! Y se le cae entre los rieles. Desesperado, se puso a buscarlo frenéticamente, por aquí, por allá. No sabía qué hacer, ya casi estaba llorando. Parece que lo encontró ahí, entre los rieles y entre las vías. Empezó a escarbar poco a poco en la gravilla y parecía que sí podía sacarlo. Sin embargo, al meter la mano y atraparlo, ya no pudo soltarla. Es decir, se le quedó atorado el brazo, ahí en medio de los rieles y de las vías. Y el tiempo se acercaba peligrosamente, porque la locomotora también. Su novia llegó a la cita y encontró un escenario bastante extraño. Su amado de rodillas, mirando hacia el centro de las vías, inclinado cual si fuera una chiva al borde del precipicio, con uno de los codos puesto sobre la grava y con el otro, quién sabe qué, trataba de arrancar, de esculcar, de escarbar. El sombrero lo había dejado ahí a un lado y a lo lejos se escuchaba el advenimiento del tren. Emiliano, ¿qué pasa? Ay, Rosita, espérame. Estoy tratando de zafarme. Es que aquí está tu anillo de compromiso. Pero mientras hablaban, el tren se acercaba y no lograba él zafarse. ¿Quieres que pida ayuda? No, espérame, yo ahorita lo logro. Ni entre él ni entre ella conseguían sacarlo. Ya no solamente era el ruido de la locomotora, sino que ya se veía la luz. ¡Ah! ¡Qué desesperación! Por favor, amor, inténtalo. Y se acercaba la locomotora a toda velocidad. Ciertamente iba a frenar, pero no iba a frenar en esa parte. Su frenado comenzaría ya cercano a la estación. Si él hubiera propuesto matrimonio precisamente en la estación, otra cosa hubiera sido y quizás el desenlace de este relato hubiera sido muy diferente. No lo fue. Era la plena noche y en el último instante, mientras la locomotora llegaba, la mujer estaba a punto de llorar. No quería dejar a su amado, pero su amado tuvo un instante de lucidez. Empujó a su novia, que cayó a un lado de los rieles, hasta que pasó la locomotora. Y súbitamente, al alcanzar a ver al hombre, trató de frenar, cosa que no pudo. Se lo llevó prácticamente de frente. La mujer, al tiempo que había sido arrojada, solamente escuchó quizás el último llanto del que era su prometido. Y pasó el tren. Y había 2 o 3 personas esperando en la estación aquella llegada nocturna. A lo lejos se escuchaba el típico canto del búho que presagia tragedias para aquellos vivos que quizás no vivan tanto. Se empezaron a correr los rumores. Quizás escucharon el llanto de Rosita. Quedó ella tan traumatizada del incidente que la fueron a acompañar. Encontraron los restos, el brazo cercenado y no solo el brazo, prácticamente la mitad del torso de Emiliano. Y todo por una propuesta de matrimonio tan original.
Se hicieron las honras fúnebres de cuerpo presente. Pasaron los días. Ella quedó tan traumatizada por el incidente que muchos decían que cada vez que escuchaba el advenimiento de un tren o el silbato de la locomotora, tenía terribles crisis de ansiedad, gritaba, lloraba, se sacudía. Así es que la misma familia prefirió mudarse a Colima, alejarse de esas vías malditas, y nunca se les volvió a ver por ahí. Todavía están ahí las vías del tren. Ignoro el tipo de uso y la frecuencia, pero los habitantes de las comunidades cercanas sí lo dicen, que a veces en lo que era la antigua estación de trenes o en las mismas vías que siguen conduciendo y van rumbo a Manzanillo, algunos pueden ver el alma del novio. Ahí, una silueta negra, buscando algo entre las vías, agachado, lanzando el llanto desgarrador. Justo cuando ahora los trenes que son de diésel, que no son de vapor, están a punto de pasar por encima de él. Y esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asienten, disientan. crónicasdeespanto0@gmail.com. Este es mi correo. Y ya lo saben, nos vemos en la próxima entrega. Empieza octubre y noviembre. A lo mejor podemos grabar y proponerles relatos adicionales. Estén pendientes. Crónicas de Espanto.